camino, este estudio con Alberto Ávila, Lead Strategist en Innovating Politics. Alberto es un gran profesional y pieza fundamental del coloquio práctico. Hola Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Dayana. Bienvenidos a todos ustedes. Es un gusto y un privilegio poder estar aquí, sobre todo acompañado de estas profesionales y este profesional que el día de hoy, pues bueno, estamos tan ansiosos de poder escuchar de todo lo que están haciendo. Así es, Alberto. Bueno, hoy en nuestro coloquio práctico estaremos conversando con 3 prestigiosos profesionales sobre la sabiduría y la magia de la incertidumbre. El mundo atraviesa una era de sucesos inauditos, sin lugar a dudas. Vivimos uno de esos momentos de transición en los que vemos nacer nuevas aspiraciones humanas, nuevas maneras de vivir, nuevos roles, nuevas relaciones, nuevas formas de producir y nuevas formas de poder. Es una era en la que algunas de nuestras creencias más fundamentales empiezan a tambalear y nuestra imagen de futuro está llena de incertidumbre. Pero es también un tiempo en el que se abren nuevas oportunidades y se expanden los horizontes de lo que es posible para nosotros. De ahí la importancia para nosotros de conversar sobre este tema el día de hoy. La habilidad de navegar la incertidumbre en un mundo tan acelerado y tan cambiante es una habilidad clave en la economía de hoy y el cultivarla, por supuesto, que puede ser una gran fuente de poder. Para ello tendremos tres prestigiosos profesionales que nos van a hablar sobre este tema desde sus diferentes perspectivas e industrias. En primer lugar, Isamari Sánchez, embajadora de Panamá en Francia, que nos compartirá sobre los diferentes desafíos que ha enfrentado durante esta temporada y cómo en la incertidumbre y a través de sus acciones ha presentado la magia de apoyar a tantos. Bienvenido, Isamari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dayana? ¿Cómo estás, Alberto, Carlos, Noemí? Un placer. Gracias por la invitación. Gracias, Isamari. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Noemí Álvarez, director general de Martin Brainerd España, que nos hablará sobre cómo la incertidumbre influye en la toma de decisiones y también nos comentará y analizaremos el impacto que tiene para nuestro cerebro el conocimiento o no de la información que nos rodea. Bienvenida, Noemí, ¿cómo estás? Muchas gracias, es un placer compartir esta tarde con vosotros. Estoy encantada de estar aquí. Gracias, Noemí. Y bueno, también tendremos a Carlos Oviedo, es procurador delegado de la FFM Colombia, socio director de OIG Legal y Risk Advisors en Colombia, que nos hablará sobre cómo los países enfrentan la incertidumbre y la seguridad nacional. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Diana, un placer saludaros, Alberto, ¿cómo estás? Isamari, Noemí y a toda la audiencia, bienvenidos a esta experiencia que esperamos le cuenten gratificante. Claro que sí, gracias Carlos. Bueno, la logística de hoy va a ser muy sencilla. Cada uno de los especialistas, de los panelistas del día de hoy tendrá 15 minutos para brindarnos su perspectiva sobre el tema. Una vez finalizados esos 15 minutos van a escuchar un sonido y eso significa que su tiempo de presentación habrá terminado y es el turno del siguiente panelista. Después de que todos los panelistas hayan hecho sus exposiciones, vamos a pasar a un espacio grupal donde iremos intercambiando opiniones y por supuesto no solamente entre nosotros sino con los diferentes asistentes que estarán haciéndonos sus preguntas. Alberto y yo estaremos pues siendo parte también de la conversación y moderando, ¿no? Les recuerdo a los asistentes que pueden formular sus preguntas y dejarnos sus comentarios en el chat. Y además les vamos a estar compartiendo unas encuestas a lo largo del evento donde van a poder darnos su feedback y adicionalmente va a ser la experiencia un poco más interactiva. Antes entonces de comenzar, Alberto, ¿alguna otra información con respecto a Claro la que sí, Dayana, y es más, todos ustedes pueden ver que del lado derecho de su pantalla hay una serie como de pequeñas ventanas donde ustedes pueden encontrar toda la información sobre la embajadora Isamari, sobre Noemí, sobre Carlos, sobre nosotros. En la parte de abajo incluso les sugerimos que se coloquen ahí porque hay una serie de recursos que todos los ponentes nos han hecho favor de entregar y están a su entera disposición. Muy importante, por favor, ingresen, es material que tiene mucho valor y que está a su disposición para que puedan acceder a él. Incluso ahí estaremos haciendo una serie de llamados a la acción, por favor, para que lo hagan. También en la parte que está un poquito más abajo pueden ver ustedes una pantalla
que es una encuesta que tendrán que, pues si nos pueden ayudar por favor a llenarla ya a la salida, ya para que nos puedan dar la información de cómo ha estado saliendo. Y como estabas tú mencionando, Dayana, la parte muy importante, va a haber una serie de preguntas que vamos a necesitar de su participación. En la zona donde ven ustedes las diapositivas del PowerPoint, ahí es donde van a ver cómo surgen estas encuestas. En ese momento, por favor, hagan favor de responder y puedan bajar un poquito más y sale un botón que dice enviar, para que entonces podamos ver cómo están ustedes participando y contar con su respuesta. También les recuerdo que si de repente yo estoy muy feo y no me quieren ver, pueden cerrar por completo toda la pantalla, eso está a su gusto. O si de repente no quieren ver el PowerPoint porque no les interesa, no hay ningún problema. Al final del día, lo que queremos es que ustedes disfruten de esta experiencia, de estos tres y grandes ponentes. Muchas gracias y esperamos que disfruten. Nos vemos dentro de poco. Así es, Alberto. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a arrancar. Isamari, el micrófono es tuyo. Buenos días en América, buenas tardes en Europa. Para mí es un placer que me haya invitado como expositora a este coloquio, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en la parte profesional, porque este es más enfocado en la parte humana, ¿no? Cuando vi el título, Sabiduría y Magia, pues efectivamente en la pandemia todos nos hemos convertido en magos y en sabios. Hemos tenido que sobrevivir, porque a todos nos ha afectado de una otra manera. Quiero agradecer a Dayana, Alberto, por la invitación, a todos los que nos escuchan por su tiempo, y por tener la paciencia de lo que vamos a conversar aquí, que ustedes se sientan identificados y reflexionemos todos juntos. Es un coloquio como tal, ¿no? Pues en relación a la primera filmina, me preguntó Dayana, ¿qué hace Isamari con ese peluche? Pues en esta filmina he reflejado mi vida antes de la pandemia, como decimos en Panamá, que seguro lo dicen en otros países, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Añorando un poco esos tiempos cuando nunca esperábamos pasar por esto. Yo era vicepresidente de cumplimiento en un banco que me encantaba mucho. Es un banco del Estado. De hecho, esa es la mascota del banco. Se llama Sambo, que todos los panameños sabemos Caja de Ahorro y quién es Sambo, porque es el banco de la familia panameña. Un banco que a mí me llenó mucho, un banco de interés social. Tuvo una meta muy bonita que fue levantar lo que era el ambiente del departamento de cumplimiento como tal. La parte humana estaba muy, muy deteriorada fuera del trabajo que había que hacer. Entonces, pues de aquí es cómo yo estaba o dónde yo estaba antes de esta pandemia. Y también para conocerlos un poco a ustedes, le he pedido, Alberto, vamos a hacer una pequeña encuesta, porque yo quiero saber de ustedes, hacerlo más interactivo. ¿Cómo se sintieron o se sienten ustedes durante esta pandemia? Le vamos a dar 3 segundos para ver su elección de la opción que más se acerca, cómo se sintieron. ¿Hemos puesto ansioso, triste, emperazador o simplemente tranquilo? ¿Ya? ¿Se ven los resultados? Listo, el 50% dice ansioso, el 25% triste y el 25% esperanzados. Bueno, ganó la mayoría ansioso. Yo creo que todos de una u otra forma nos hemos sentido ansiosos. Entonces, qué bueno que nos sintamos identificados pues con este primer ejercicio y pues empezamos con el pie derecho porque todos vamos a sentirnos identificados con lo que cada uno de los panelistas va a hablar en esta conferencia el día de hoy. Luego de esto, pues pasamos a la siguiente filmina. Seamos realistas, nadie estaba preparado para esto, ninguno de nosotros. Nos ha tocado reinventarnos, algo así como un estilo de supervivencia. He traído esta camiseta, que no es estilo vestirme así, menos para una conferencia ni para mi día a día, que es una canción de Rubén Blades, Caminando se aprende en la vida. Rubén Blades, pues para los que no lo conocen, es un compositor panameño, ganador de varios Grammys, compositor, cantante, actor de cine, muy conocido. Y pues con esta camiseta me siento identificada
con lo que ha sido esta pandemia, nos ha tocado caminar. Iba un poco de la mano con lo que es la magia, que es el tema de cómo yo camino con esa magia y esa sabiduría para salir de la dificultad, porque al final es un aprendizaje. Entonces, pues con el mensaje de mi camiseta, de uno de mis cantantes favoritos, pues hago alusión o introducción a lo que vamos a empezar a hablar. Mi presentación va a hablar un poco de lo que son los cambios a nivel personal, míos y de todos ustedes, porque estoy segura que las situaciones son muy similares, a nivel laboral o profesional. Y pues al final sí quiero hablar un poquito de lo que es la reactivación económica, cómo se está manejando este tema en mi país, para que ustedes tengan una visión y de repente sirve de guía para otras naciones que están en la misma situación de ver cómo salimos del hueco, como decimos los panameños. Panamá ahorita la situación no es la mejor, pero estamos para apoyarnos como tal. Vamos a nivel personal. Con la pandemia, la verdad que uno vino con muchas ilusiones. Yo del año pasado, pues, les puedo decir que de mi trabajo con Sambo, que era muy feliz, cuando el presidente me llama para ser parte de su equipo. El año pasado para mí fue un año muy movido porque el presidente me coloca de directora de la Unidad de Análisis Financiero, muy atinado con mi expertise como tal, del cual tuve que moverme porque mi hermano es el director de la Junta de Control de Juegos. Y para evitar un conflicto casino regulador, el presidente dijo, decidan ustedes, a lo que no hubo una decisión. Le dije a mi hermana, aquí no hay nada que decidir, yo me muevo. De ahí quedo en presidencia asesorando con los temas de la lista gris de Gafi, pues que Panamá injustamente ha sido involucrada en las listas grises, haciendo y teniendo todo el esfuerzo. Si bien hay nuevos sectores obligados que ya están colaborando y se están alineando, es cierto, pero los que venimos del sector regulado sabemos todos los controles que hay. Pero ese no es el tema de esta conferencia. Estando en presidencia, me dice el presidente, necesitamos hacer un trabajo en Francia, sobre todo la relación con los franceses, el tema de las listas. Pues al final yo donde me manden yo trabajo, pero siempre le pedí a Dios, porque al final el año pasado en un año tuve 4 trabajos. Le dije, Dios, ponme donde yo tengo que estar. Y todo esto tiene un porqué, porque las respuestas hoy en día las tengo. Como les dije, en la pandemia yo vine sola a Francia, a pesar de que estoy en Europa, conozco porque he viajado. Venir sola con tantas ilusiones, tuve que buscar alternativas y opciones. La primera fue hacerme una rutina. Yo me levantaba todos los días en el confinamiento y rezaba, hacía ejercicio, seguía mi trabajo, porque van a ver en la parte laboral que ha sido muy intenso. Mientras muchas personas no tenían trabajo en la pandemia, nosotros es cuando más trabajo hemos tenido. Tuve que tomar iniciativas, descubrí dones que no tenía. Yo no cocinaba, he aprendido a cocinar. La air fryer es mi mejor amiga, pero hice algo que me forzó a hacer cosas que no me gustan o me daban pereza, no lo vamos a decir falso, ¿no? También aprendí a meditar. En mi vida había meditado, pero escuchaba que era muy bueno. Y aprendí a meditar, y son experiencias que te dan esa tranquilidad, esa paz que uno necesita dentro de esa ansiedad de la que estamos hablando, porque tenemos un futuro incierto de cierta manera. Pues también me pegué mucho a Dios. Yo soy muy católica, pues mi relación con Dios se hizo más fuerte. A nivel familia, pues mi familia es grande, como somos los latinos, muy unidos. Y siempre estamos en mucha comunicación y conferencias y hablamos y sabemos cómo estamos todos, ¿no? Y pues lo que fue más difícil para mí, y sigue siendo, es vivir 2 pandemias. Porque yo sufro la pandemia de Francia, porque es donde vivo, porque estoy yo aquí y tengo que ver cómo yo resuelvo. Porque si yo me enfermo, yo no tengo quien me cuide. Y está también que he vivido y he sufrido la pandemia de Panamá, perdón. Porque está mi familia, porque es mi país, porque veo todo el esfuerzo que se está haciendo y todas las dificultades que hay. Adicional, pues también sufro que, como decimos en Panamá, tras que somos muchos y pare la abuela, tenemos escándalos de 2 expresidentes en temas de lavado de dinero, de los hijos de uno de los 2 hijos de ese expresidente, de una procuradora que le secuestraron la casa. Entonces, la situación está un poco compleja también. Y créanme que vivir todo eso te complica más, te hace más difícil sobrellevar lo que es la pandemia, porque ya hay otros accesorios que también son muy fuertes y que te crean más incertidumbre al final de todo esto. A nivel laboral, pues, como les dije,
y está en una de las filminas. En enero yo vine a la Embajada de Francia con mucha ilusión, presenté un plan en la asamblea. Mi punta de lanza era el tema de las listas grises de Panamá a nivel europeo y de la OECD, mejorar las relaciones Panamá-Francia, los acuerdos bilaterales, una agenda muy robusta en temas de turismo, de educación, y con tantos planes y tanta ilusión, pues la pandemia representó un cambio de timón. Es como cuando te bajan de un escalón y te dicen, es que tienes que pisar el piso, y ya tú dices, ¿qué hago? Porque ya ese plan lo tengo que poner en pausa, pese a una realidad que estoy viviendo, donde nos encontramos con muchos panameños varados no solamente en Francia, en Europa, que no tenían recursos, que no tenían cómo moverse a Panamá porque cerraron las fronteras, con una contención a nivel de gobierno por todo lo que está pasando. Entonces es donde surge la magia de la que estamos hablando y la sabiduría. Con los vuelos de repatriación, pues ya llevamos 5. Ayer fue el 5º. A veces pienso que tengo como una maestría en vuelos humanitarios y de repatriación. He aprendido a ser piloto de avión, aeromoza, psicóloga, porque te toca ayudar mucho a la gente emocionalmente. Pero al final es el estar aquí para ayudar. O sea, eso es lo para lo que les digo. Yo le decía a Dios, ponme donde yo tengo que estar, pues aquí estoy. Nos hemos encontrado casos muy, muy, muy difíciles. Tenemos una francesa que vino porque su mamá falleció y estaba sola pasando su luto acá. Y ella nada más pedía estar con su esposo en Panamá y tener su luto con su esposo. Tenemos un señor de cáncer que nos dijo, yo quiero pasar mis últimos años en mi país. Entonces, es muy duro y uno se involucra mucho con los casos. Tengo casos divertidos también. Que fue una pareja y un niño que curiosamente el señor fue profesor mío en la Facultad de Derecho, un abogado muy conocido en Panamá. Y el niño muy chispa, muy conversón, le digo, ay, mira, yo necesito un asistente en la embajada, ¿tú te quedas conmigo a trabajar? Y me dice, sí, pero tú me tienes que pagar. Y adicional, me tienes que dar permiso para ir a la escuela de fútbol porque yo quiero ser futbolista. Entonces, pues la vida te pone en contacto con tantas personas y tantas experiencias que al final es sumamente gratificante. El tema de un vuelo humanitario es muy complejo. Mucho estrés, protocolos, salvoconductos, las personas que no las dejan pasar, que les falta un formulario. Es mucha sincronización, mucho detalle. De hecho, con el mismo canciller nosotros coordinábamos todo. Casos muy difíciles que el gobierno también tenía que sufragar los gastos de las personas sin recursos. Pero al final es un trabajo muy, muy gratificante. Muy gratificante cuando uno los ve montándose al avión. Uno siente la satisfacción del trabajo realizado, sientes que ayudaste a alguien, sientes también un amor a tu país, sientes que tú sirves a tu país, que ahí es cuando realmente se sirve al país. A lo mejor yo estaba equivocada con el tema de las listas, y esto era lo que yo tenía que vivir para darme cuenta de la verdadera magia y la sabiduría en tiempo de una pandemia. Algo tengo que aprender de esto, y créanme que lo he aprendido mucho, porque el penúltimo viaje que fue saliendo desde París, que claro, nos tocó más difícil porque venían los panameños de toda Europa y desde París salían. Hubieron muchos contratiempos, muchos contratiempos, pero la ilusión te hace reinventarte, sacar opciones, empujar las cosas. Tenemos hasta un menor de edad que no sabíamos cómo lo íbamos a montar porque no tenían los permisos los papás. Al final lo montamos en el avión. Y yo les confieso, a mí se me salieron las lágrimas porque sientes un conjunto de emociones, de tu amor a tu país, del servir, de que valió la pena tanto esfuerzo, porque tú te identificas con cada historia, pero además te da el deseo de regresar a tu país, de montarte en ese avión también, pero sabes que tu trabajo, tu deber te exige que tienes que estar acá, pero es muy satisfactorio. Si yo tendría que hacer otro vuelo humanitario, yo lo haría, porque es muy gratificante lo que uno siente, es muy, muy bonito, y yo pienso que de la pandemia es lo que yo más me llevo. Lo que yo más me llevo, aparte de mi sobrevivencia, como decimos, a nivel personal, de mi espiritualidad, es esa conexión con la gente y con gente que necesitada. Es excelente. Pues también, como todos ustedes, me hice especialista en webinars. Me metí en todos los webinars, aprendí un montón.
Y también aproveché para cultivar un poco lo que es la parte personal profesional a nivel de capacitaciones. Si ven el otro punto de mi presentación, palo por trabajo, pues sí, porque uno mientras más trabaja en la pandemia, a nivel gobierno, eres muy criticado porque no puedes complacer a todo el mundo. Y yo en mi posición muy triste porque yo con vuelo humanitario nosotros no dormimos, yo les puedo decir, por el cambio de hora con Panamá, por la ansiedad, porque te llama la gente y te pones a pensar, si lo estoy dando todo, ¿por qué palo por trabajo? Fuera que veía a mi país, la gente criticando a mi gobierno, en especial a mi presidente, que sé que está dando el cuerpo, el alma y la vida por esto. Y hay ciertos descontentos porque hay un tema económico también. Y bueno, al final, pues, mi reinvención fue, mientras más palos nos den, más vamos a trabajar. Y reactivamos las redes sociales con puras noticias positivas, con todas las donaciones que estamos buscando. Con la pandemia también hemos reactivado un poco el tema del comercio en Panamá, con el café, que es un producto estrella del país. Hicimos un webinar para los empresarios franceses que invierten en Panamá, que sientan seguridad de sus inversiones en el país, que esto es una pausa, pero que todo va a mejorar. Entonces, nos hemos reinventado. Es lo que yo les quiero decir, y siempre cumpliendo el trabajo. También, pues, me inspiré en escribir un artículo de la diplomacia moderna, que lo pueden ver adjunto. En cuanto a la reactivación... ¿Este es el timbre, Dayana? Sí. Ok. En la reactivación económica, pues a nivel país, vemos que hay un plan para activación de la micro y pequeña empresa, del sector agrícola, del sector marítimo, la continuación del funcionamiento del canal, Panamá Solidario, que son unos bonos, se van a dar unos préstamos para reactivar la economía, hay un turismo sostenido también, que es un plan que tenemos, a nivel vivienda, y los planes están, los propósitos están. A nivel gobierno hay inversiones multinacionales que quieren invertir en el país. En cuanto a nuestras conclusiones, pues que lo difícil nos hace más fuertes. Todo es una experiencia, todo es aprendizaje. Importante en esta situación la resiliencia, la capacidad de adaptación y la solidaridad entre nosotros para ayudarnos moral, y algunas veces nos ha tocado hasta económicamente. Que la vida del humano prevalece, el abrazo, la salud es lo más importante. También con esto hemos aprendido a ver y a vivir la vida de una forma diferente, enfocado en lo que realmente es importante, y pues manteniendo la fe en que vendrán mejores tiempos, en que podremos lograr nuestros objetivos, que esto es una pausa, pero nunca perder el norte hacia lo que queremos lograr y no perder el entusiasmo. También les traje un pensamiento de Zig Ziglar: no puedes controlar todas las situaciones de tu vida, pero sí puedes controlar todas tus actitudes hacia estas situaciones. El poder de la mente, del corazón, lo tenemos nosotros. Y para terminar, les traigo otra pequeña encuesta, que si Alberto me permite, para que puedan contestar, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué ha aprendido cada uno de ustedes? A ser más tolerantes y pacientes, a valorar lo esencial, a ser mejor ser humano. Y la última opción, no aprendí nada, porque habrá los que no aprendieron nada. Los que la pandemia pasó por ellos, pero ellos no pasaron por la pandemia. Y eso es la realidad, que van a haber personas que no han visto una oportunidad dentro de esta situación. 2 segundos, ¿estamos listos? Damos unos minuticos, Alberto. Tenemos ya los Muchísimas resultados. Gracias, Isamari, que en realidad lo que esto nos da a entender es que hay tanto por hablar, tanto por aprender. Muchas gracias por ese sacrificio, y creo que hay mucho para poder seguir comentando. Pero por favor, si puedes tú, por favor, Dayana, presentar a Noemí, por favor. Sí, bueno, que no sé, que te quería preguntar si los resultados de la encuesta que había hecho Isamari los habíamos totalizado. Sería interesante ver qué aprendió la gente. Sí, yo me encargo de colocarlo. Okay. Nos comentas entonces, porque sí sería interesante ver. Porque el 100%, el 100% contestó valorar lo esencial. Excelente. Qué bonito. Sí, porque justamente eso es uno de los grandes aprendizajes también de la incertidumbre, ¿no? Que muchas veces
lo que comentaba Isamari, todas esas cosas inesperadas, pues aprendemos a valorar otras cosas que a lo mejor en ese momento no las habíamos considerado, ¿no? Entonces, súper interesante. Muchas gracias, Isamari. Bueno, le damos el micrófono entonces a Noemí. El micrófono es tuyo, Noemí. Aquí estoy. Bueno, me vais a perdonar antes de nada que a veces utilice el abanico, que sé que queda como muy made in Spain, pero es que aquí en Madrid hace muchísimo calor y estamos en plena ola de calor y si no, tengo cierta tendencia a desmayarme. Bueno, agradecerle a Dayana y a Alberto el que me han invitado a participar en este evento, que para mí es un honor ser un ponente y participar en esto con vosotros y compartir este tiempo, y darles las gracias también a mis dos compañeros de aventura y a todos aquellos que estáis compartiendo esta tarde o esta mañana, dependiendo de dónde estéis con nosotros. Mi tema sigue siendo la línea común del resto de las ponencias, que es la incertidumbre, pero la vamos a tratar desde una perspectiva un poco distinta, que es desde el proceso tan básico como es la toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué es importante la toma de decisiones? Pues porque tomamos muchas decisiones al día y esas decisiones son la línea inicial que desenvuelve el resto de nuestras acciones durante el día. Os he lanzado una pregunta para saber, bajo vuestra perspectiva, ¿cuántas decisiones creéis que tomamos al día? Os ha puesto Alberto varias opciones: 100 decisiones al día, 150 decisiones al día, 1000 decisiones al día, o no tenéis ni idea de cuántas decisiones tomamos. A ver qué nos sale de respuesta. A ver, Alberto, ¿qué nos dice? Por el momento, en lo que todos van ingresando, pero las personas que han ingresado nos indican el 100% de que no saben. No tienen ni idea, ¿no? Pues suele ser bastante común porque, de hecho, ni los científicos todavía tienen una cifra que puedan decir rotundamente tomamos no sé cuántas decisiones al día, porque yo he encontrado estudios de que tomamos unas 10.000 decisiones al día, incluso he encontrado estudios que dicen que tomamos casi 1 millón de decisiones al día. Entonces, es un proceso que está presente en toda nuestra vida, todo el día, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos y desde que nacemos hasta que nos morimos. Por lo tanto, es el mecanismo básico para buscar lógica al mundo que nos rodea, y no solo eso, sino que la toma de decisiones nos encamina a buscar patrones que nos den seguridad, que nos den cosas conocidas, porque esas cosas conocidas es lo que nos da esa sensación de lo tengo todo bajo control, conozco todo lo que voy a hacer, sé lo que va a ocurrir, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y eso al cerebro humano le gusta porque si os paráis a pensar, ahora mismo estamos en el siglo XXI con un montón de recursos a nuestro alrededor que perfectamente más o menos tenemos ubicado. Es decir, yo sé que si tengo hambre voy a mi nevera, abro la nevera y tengo comida. Pero claro, antes no. Antes yo vivía en una caverna y si quería comer tenía que salir de la caverna, cazar un mamut si lo encontraba y si conseguía matarlo y luego me lo tenía que comer. O sea, no era tan sencillo como ahora, ¿no? Pero digamos que toda esa parte de conocimiento está muy bien, pero lo que no le gusta para nada al cerebro es lo desconocido y la incertidumbre, ¿no? Y este es un poco el core de lo que vamos a ver ahora. Porque cuando el individuo se encuentra en un entorno de incertidumbre como en el que estamos actualmente, que además es una incertidumbre muy especial, porque como no se ha dado nunca antes en la historia, por lo menos en la historia como la estamos viviendo ahora, con un nivel de desarrollo tecnológico enorme, con un país, con un mundo muy globalizado, esa sensación de incertidumbre es muy, muy angustiosa porque no tienes un referente por el que tirar para decir, bueno, pues si me siento perdido voy a tirar por este camino, o alguien que yo le ha pasado antes que yo reaccionó de esta manera y tuvo estas consecuencias, ¿no? En esa situación en la que nos encontramos actualmente,
lo que suele ocurrir es que se ponen en funcionamiento los mecanismos en nuestro cerebro. No voy a daros aquí una clase de neurociencia porque no estamos para eso, pero sí que quiero que tengáis presente que hay una base neurobiológica que sustenta el por qué nos sentimos así ante la incertidumbre. Hay dos grandes mecanismos que se activan. Por un lado están las neuronas fusiformes, que están situadas en el cíngulo anterior, y por otro lado está la amígdala cerebral, que está en el lóbulo temporal, ¿no? Estos dos mecanismos están ahí porque gracias a ellos estamos aquí en el siglo XXI. Si probablemente no los hubiéramos tenido, no hubiéramos sido capaces de sobrevivir. Y estos dos mecanismos lo que nos permiten es dar respuestas muy rápidas. ¿Muy rápidas ante qué? Ante situaciones que desconocemos. Pero desgraciadamente cuando nos encontramos con la activación de estos sistemas cerebrales, solo tenemos tres posibilidades de respuesta. O atacamos, o huimos, o nos bloqueamos, ¿no? Lo que se llama un poco catatonia amigdalar. Nos quedamos bloqueados sin saber qué hacer. Os voy a poner un ejemplo. Tenemos un cliente que hace gestión y distribución de hidrocarburos y tiene una red de distribución aquí en España muy amplia. Cuando vino todo esto de la pandemia, evidentemente vivió lo que cualquier humano está viviendo de forma natural, que es lo que os acabo de explicar. ¿Y cuál fue su reacción? Bloqueo. Se quedó bloqueado y lo que hizo fue cerrar absolutamente toda la red que tenía a disposición en toda España. Claro, eso fue una reacción muy rápida y fue una reacción muy de defensa porque lo que permite este tipo de reacciones es mantener sobre todo dos cosas. Lo que sabemos hacer, es decir, el negocio que yo manejo, y también el estatus. Intentamos que todo lo que tenemos no lo vayamos a perder, porque nos duele mucho más perder que lo que podemos ganar. Y al final las decisiones las tomamos en función de lo que perdemos, no de lo que ganamos. Entonces, viendo esta situación en la que solamente tenemos estas tres posibilidades de reacción, al final lo que nos encontramos es que estamos buscando una sensación de seguridad que nos permita mantener lo que tenemos por miedo a perder lo que tenemos. Y eso, en definitiva, nos lleva a un inmovilismo, ¿no? A una falta de iniciativa, a una falta de innovación, que por un lado es la reacción que se está viendo en muchas compañías y en muchas empresas, sobre todo en aquellas donde cualquier proceso de innovación pueda tener consecuencias catastróficas, ¿no? Bien, la mayor parte de los clientes que nosotros manejamos son empresas con muy altos requisitos de seguridad y calidad, ¿no? Y allá por el 2014 nosotros ya nos preguntábamos cómo funcionaba esto de la toma de decisiones, pero nos interesaba sobre todo entender cómo era el proceso de toma de decisiones, puesto que está detrás de todo lo demás, pero sobre todo en situaciones donde hubiera un riesgo presente. ¿Qué le pasa al cerebro cuando tiene que decidir algo y percibe que hay un riesgo presente? Una de las cosas magníficas que encontramos a la hora de investigar fue que al cerebro le daba igual el tipo de riesgo que existiera. El tipo de riesgo que estuviera presente daba igual porque el proceso de toma de decisión iba a ser el mismo. Por lo tanto, nos encontramos con que los humanos tomamos el mismo proceso para decidir, tanto si vamos a decidir qué zapatos nos ponemos por la mañana, si vamos a decidir si nuestra empresa se fusiona o no con una tercera. Y además le da igual si el riesgo que está presente es un riesgo emocional, es un riesgo estratégico, es un riesgo económico o es un riesgo, por ejemplo, físico, ¿no? Bien, pues partiendo de esa base, si queréis más información con respecto a la parte de la investigación que hicimos y tal, tenéis un link que os puede decir luego Alberto dónde está, donde tenemos una ponencia que hicimos en un congreso donde explicábamos todo con detenimiento. Continuando con este tema, el caso es que después de ver todo esto, diseñamos un modelo teórico que nos identificaba una serie de variables que participan en la toma de decisiones. Y justamente esa es la segunda pregunta que quiero lanzaros. Si os hacéis una idea de cuántas variables creéis que pueden participar cuando vosotros tomáis una decisión, sea la que sea. Os hemos puesto diferentes opciones. Os hemos dicho 7 variables, 12 variables o 23 variables.
A ver qué se os ocurre. Ya aprovecho y me abanico un poco. ¿Tenemos respuesta, Alberto? Se está empezando a generar. Eso es que está costando decidir. Correcto. Es la decisión del Internet. Una variable muy importante, ¿no? De hecho, sí. ¿Qué os parece? Mira, qué interesante, porque precisamente el 60% ha colocado 7 y el 40% ha colocado 23. Bien. Bueno, pues hoy el premio gordo se lo llevan las personas que han contestado 23 variables. Enhorabuena, porque hasta ahora hemos identificado 23 variables. Eso no quiere decir que en el futuro podamos ampliar ese número de variables. Pero es una pregunta con trampa, porque aquellos que habéis contestado 7, hicimos un segundo estudio para ver de qué manera todas esas 23 variables, cuáles tenían mayor incidencia dentro del proceso de toma de decisión, sobre todo cómo afectaban a la percepción del riesgo de cada persona. Y son 7 las variables que influyen en el proceso de toma de decisión de forma más potente. Y una de esas es justamente la aversión a la incertidumbre, entendida como en el momento de decidir de qué manera el tener o no tener información, el conocer o no conocer las consecuencias de lo que vamos a decidir nos influye en sí mismo en nuestro proceso de decisión. Lo que se ve es que cuando una persona identifica que esa incertidumbre le puede llevar a obtener una consecuencia positiva, nuestra tendencia de decisión es mucho más lenta y mucho más racional. Sin embargo, cuando tenemos la sensación de que nuestra decisión nos va a llevar a la posibilidad de tener una consecuencia negativa, sobre todo si es una consecuencia negativa inmediata y que percibimos que pueda ser muy cierta, en ese caso tenemos una tendencia muy alta a tomar decisiones muy rápidas y muy emocionales. Y esto choca mucho cuando trabajamos con directivos, porque los directivos en general tienen la sensación de que todas sus decisiones son muy sopesadas, son muy analizadas y están muy bien definidas. Pero desgraciadamente nuestro cerebro no atiende a razones y si nos vemos en esa situación, nuestra tendencia natural va a ser a tomar esas decisiones rápidas y emocionales, ¿no? Os voy a poner un par de ejemplos que son muy sencillos. Por ejemplo, pensad lo que tardáis en tomar la decisión de dejar de contar con un proveedor cuando un proveedor mete la pata en algo con vuestras empresas. Es rápido, ¿no? Mete la pata a la empresa e inmediatamente se finiquitan las relaciones con el proveedor. Sin embargo, pensad cuánto tardáis en cerrar un contrato que vais a firmar para recibir un servicio nuevo. En teoría, la consecuencia que percibís que va a ser con respecto a esa incertidumbre de no haber trabajado nunca con un proveedor nuevo es que va a ser positiva, ¿no? Por eso tenéis esa tendencia a querer cerrar ese trato con ese proveedor. Sin embargo, cuando ese proveedor ya ha cometido una consecuencia negativa para vosotros, la toma de decisiones es muchísimo más visceral y muchísimo más rápida. Otro ejemplo que se ve muy bien es, por ejemplo, en las fusiones donde se integran diferentes culturas organizativas. En esas situaciones, las reacciones son las mismas 3 que os he dicho básicas, ¿no? O la gente se ataca, o la gente huye, o la gente se bloquea. ¿Cómo se atacan? Pues generando mucha competitividad entre esas dos culturas empresariales. ¿Cómo huyen? Pues lo que hacen es escabullirse e intentar escurrir el bulto a un tercero para que haga el trabajo. ¿Y cómo se bloquean? Pues sobre todo hay un bloqueo de información. Esa es principalmente la manera que se tiene de reaccionar. Pero claro, visto todo esto, ¿qué consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene decidir así cuando tienes que tomar las decisiones en un entorno donde la incertidumbre está muy presente y donde se perciben riesgos de forma constante? Pues desgraciadamente hay
tres grandes consecuencias de todo esto y que además estamos viendo en muchos sentidos dentro de las consecuencias que estamos observando con el COVID-19 y casi es transcultural, es decir, se está dando en todos los sitios. Por un lado es un mayor aislamiento. Hay muchísimas personas que no quieren volver a su puesto de trabajo porque tienen miedo, o que no quieren iniciar actividades nuevas porque tienen miedo, o simplemente no quieren retomar sus actividades previas, ¿no? Por otro lado, hay una menor socialización. Las relaciones sociales se han enfriado, todo el mundo se ha acostumbrado a mantener una realización de esa socialización, pero con una barrera, ¿no?, que es la tecnología. Y por otro lado, ha habido mucha menos colaboración, cuando lo que se debería de hacer es el contrario, porque todo esto lo que lleva es que el ciclo del empleo se ralentice, ¿no? Se ralentice muchísimo y lo que hace es que, por ejemplo, en la gestión de las personas, como aumenta la incertidumbre, baja la implicación de la gente, porque lo que hacen las empresas es acaparar más información, no saben qué contar. O, por ejemplo, en la gestión comercial se nota muchísimo porque todo el mundo se centra en la venta, pero claro, la gente lo que no quiere es hacer la inversión. Entonces, como nadie se pone en el lado del contrario, las relaciones comerciales también se paralizan. ¿Qué posibles soluciones puede haber en todo esto? Pues por un lado está lo que se llama abrazar la incertidumbre, ¿no?, que es centrar el foco de forma consciente en aquello que tú quieres cambiar, percibiendo la incertidumbre como una opción y no como una amenaza. El problema de esto es que es una reacción que no sale de forma natural a nuestro cerebro, sino que hay que entrenarla. Y ¿el entrenamiento es posible? Pues esta era la última pregunta que yo os lanzaba, que por temas de tiempo ya os adelanto que sí. Es decir, sí es posible entrenar la toma de decisiones y sí es posible entrenar la aversión a la incertidumbre. Porque esa manera de entrenar de forma objetiva este tipo de dimensiones a la hora de decidir, lo que permite es poder mejorar la calidad y el proceso de toma de decisiones, y eso lo que te lleva es a calibrar de una forma más realista sobre todo la percepción de los riesgos que se tienen a la hora de decidir. Y esto es muy potente sobre todo en organizaciones donde se tienen que tomar decisiones grupales, porque como ya os digo, las interacciones que hay entre personas es lo que nos lleva a que pueda ser arrastrada una decisión o pueda ser otra. Si el centro de tu organización va a tomar una decisión desde el punto de vista, como os he dicho, de la rapidez y de la emocionalidad, el resto del grupo se verá arrastrado por esa decisión de su CEO. Os he dejado también más información sobre cómo se pueden realizar estos entrenamientos. Tenéis una entrevista que nos hicieron hace poco en una publicación relacionada con temas de seguridad, y también os hemos dejado información de cómo se puede realizar este entrenamiento, porque como no se ha hecho nunca antes, pues es bastante desconocido. Quiero cerrar la intervención diciendo que insisto en que la incertidumbre es la base fundamental de la aparición del miedo, y la aparición del miedo nos lleva perfectamente a un inmovilismo que no nos permite evolucionar como especie. Por lo tanto, os animo a que abracéis la incertidumbre y veáis toda esta situación como una oportunidad, como decía Isamari, y no como una amenaza. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Muchísimas gracias. Alberto, ¿ibas a comentar algo? Sí, muchas gracias, Noemí. Y precisamente lo que estaba comentando Noemí, recuerden ustedes, del lado derecho de su pantalla están precisamente los recursos que ella estaba indicando, incluso una charla que tiene más de una hora donde ella está explicando un poco más sobre este tema, y además todo este esquema de estudio y desarrollo y de trabajo que ha desarrollado en Martin Brannon junto con Olga, donde está todo el vínculo dirigido a lo que es Atemin, y los invitamos a que vean eso. Y ahora, pues bueno, queremos dejarlos con don Carlos Oviedo,
Que, hermano, te damos las gracias por la oportunidad de poder escucharte y estamos atentos a tus comentarios. Muchas gracias. El micrófono es tuyo, Carlos. Gracias, Alberto. Gracias, Dayana. Gracias a la audiencia. Es grato compartir este espacio contigo, Mayón, contigo, Isamari, y con todos ustedes. Cuando fuimos convocados a este foro para hablar de la incertidumbre, la magia de la incertidumbre, en un contexto actual, se me vino a la mente una reflexión, quizá la había efectuado Kant, cuando decía Kant que la primera razón consiste en reconocer sus propias limitaciones y trazar los límites de los cuales puede operar. Es decir, en tiempos actuales, donde hay preguntas, tanto interrogantes, cuando pensábamos que la humanidad y la civilización había avanzado tanto, que tenía el conocimiento, el avance científico y la tecnología de su lado, rápidamente nos cambiaron las preguntas. Por eso, como civilización, nos encontramos un poco desestabilizados. Y como naciones y como Estado, los Estados se encuentran bastante desestabilizados. Por ello, encuentro pertinente hablar de la magia de la incertidumbre en el contexto de la civilización y de los Estados, para entender el concepto de seguridad nacional ha sido bastante movido frente a una realidad. El mundo y los se prepararon para enemigos materiales, visibles, ciertos. Nos estamos adecuando a nuevos escenarios como los ciberataques o el riesgo que generaba de la cibertecnología. Pues bien, en la que entendemos que un simple virus nos ha generado estas preocupaciones y nos ha puesto de presente que el Estado, que se suponía existe para brindarnos bienestar, darnos tranquilidad, darnos seguridad, no era suficiente. Nos inventamos el Estado a la pregunta ¿qué hacemos con la libertad? ¿Y a quién le cedemos la libertad para que nos dé protección? La humanidad pensó en el Estado. Y cuando nos encontramos frente a esta realidad, nos damos cuenta que el Estado no era la respuesta suficiente para atender nuestras demandas. Por eso, lo que vivimos hoy es una crisis que empezó siendo una crisis sanitaria, que se extendió por el globo terráqueo, se ha convertido en una crisis económica, una crisis social, también una crisis humana, pero ante todo una crisis en derechos humanos. Y es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de la magia de la incertidumbre en el contexto actual, debemos entender la lectura de un entorno global en el contexto de esa emergencia sanitaria, económica, humanitaria, para arribar a algunas conclusiones. Por ello les invito a que me acompañen rápidamente a entender que lo que hay actualmente en el contexto global, frente a los Estados, la palabra que cabe no es seguridad, es inseguridad. Y parte de seguridad no la generó solamente el virus, sino no tener claro la causa que llevó a la existencia de ese virus. Y no saber si es una causa natural o una causa creada por el hombre, ha derivado en consecuencias tan interesantes como que ha puesto a potencias globales en conflicto. China, Estados Unidos, se han generado y se han trenzado en un debate culpándose mutuamente respecto a la posibilidad de la acción de este virus, y eso no construye seguridad, genera inseguridad a nivel global. E incluso los organismos mundiales como la OMS quedan en el medio de ese juego de la política, y cuando están llamados a admitirnos seguridad y tranquilidad, lo que encontramos es inseguridad, insatisfacción. En esos, tensiones internacionales, pero inseguridad e insatisfacción en las respuestas que los estados brindan respecto a la amenaza que se enfrenta por el virus en esta actualidad. Dicho sea de paso, no todas las naciones están en condiciones similares para atender estas amenazas. Algunas potencias mundiales tienen más capacidad económica, más desarrollo científico y tecnológico para atender la pandemia. La pregunta es, en Latinoamérica, ¿cómo están los estados enfrentando esta realidad, teniendo en cuenta limitaciones económicas actuales, que también generan tensiones naturales o agravan tensiones en las relaciones internacionales? A manera de ejemplo, la situación como se ha liderado por algunos de estos prohombres que están al cargo de los designios del mundo, nos ha llevado a pensar que no estamos en las mejores manos. Que esto
Dejar solamente en manos de los gobernantes el manejo de estas realidades no parece suficiente. Y más aún cuando carecen de información real, veraz y objetiva. Ya nos sentimos hoy que estamos siendo desatendidos, que no tenemos una información y por lo tanto juegan con nuestra libertad, juegan con nuestras expectativas, lo cual acrecienta la incertidumbre, acrecienta la sospecha, acrecienta las dudas con las que el mundo actual nos regenta. Aquello que era una crisis sanitaria inicialmente, no se puede quedar solamente en el manejo de la salud física derivada por la afectación del virus en nosotros, generando una crisis bastante notoria en la salud frente a la tranquilidad que nos da a nosotros el saber si estamos suficientemente preparados con un sistema sanitario provisto por el Estado o por los particulares que atienda las demandas de salud de la humanidad, de los países de civilización. Para algunos, el 2020 nos trajo tantas variaciones, tantas variables que la incertidumbre agravó. No solamente el tema de la pandemia, la guerra comercial, también nos ha generado incertidumbre respecto a la manera como nos estamos amoldando la vida y cómo está haciendo nuestra la tecnología, como lo hacemos en este momento para podernos comunicar. Esta desestabilización, a su vez, ha traído consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, desde el punto de vista de la política al interior de los estados, sentimos la preocupación de la manera como se toman decisiones. A manera de ejemplo, en mi país se han generado más de 450 decretos que han cambiado el marco regulatorio nacional. Algunos han sido enfocados para mitigar el efecto de la pandemia, para contener su expansión. En otros casos, no sabemos con qué propósito se han adoptado algunas medidas que tendrán una incidencia en los próximos años, porque nos han cambiado la base jurídica sobre la cual construimos nuestra seguridad jurídica. Dicho esto, también se pone en manifiesto la limitación en materia de libertad y de derechos. El virus nos puso a nosotros de nuevo en la caverna. En el año 2001 escribí algo parecido, en lo cual señalaba que el mundo se ha avanzado tanto a la tecnología, se ha conectado tanto a los computadores, a los celulares, que hoy estamos tan concentrados en este espacio que casi no necesitamos ni siquiera salir de él para poder estarnos conectados con el mundo. Ese cambio de paradigma ha hecho que el hombre vuelva con el mono en la antigüedad a la caverna para poderse, digamos, amoldar a esto, en donde puede más el miedo que el amor. Puede tanto el miedo que nos ha encerrado y hemos perdido la libertad de locomoción, desplazamiento, o por lo menos los gobernantes nos la han cercenado, nos la han recortado tanto que para poder ir al supermercado debo esperar el día y la hora que me corresponde. Y muy posiblemente el que atiende el supermercado me puede exigir la cédula o el documento que me impedirá hacer la transacción que requería. No tenemos tiempo ni siquiera para llorar a los muertos. Muchas veces van a fosa común y olvidamos que en ellos habitó un ser humano en el cual residía la dignidad humana, algo divino en él que nos permite o que nos exige rendirle honor y tributo. No lo podemos hacer frente a la amenaza que nos genera la epidemia con los cadáveres. Se ha generado desigualdad, xenofobia, tensiones en las cuales quienes están llamados a servirnos como los médicos han sido excluidos y discriminados. El mundo ha cambiado tanto que lo que antes teníamos por seguro y real ya no lo tenemos. Hoy mi agenda no depende de cuánto tiempo demoro en llegar a mi oficina. Mi agenda hoy depende de cuántas tareas me han sido asignadas o cuántas tareas y compromisos se ha asumido para atenderlos por vía virtual. Esas afectaciones se han traducido en un cambio en el estilo en que trabajamos, cómo interactuamos. Hoy, el trabajo virtual, el teletrabajo, nos impone jornadas que nos ha anclado nuevamente al computador y nos extiende nuestras jornadas de trabajo más o menos a la época de la revolución industrial, donde estamos trabajando 12, 18 horas al día porque no estamos pudiendo organizar nuestras agendas con las demandas que la gente tiene frente a nosotros. No sabemos cuándo volveremos a vernos personalmente, Dayana. ¿Cuándo volveré a darte un abrazo, Isamari? ¿Cuándo te daré el abrazo más fraterno, Alberto? A ti, Mario, allá en España, porque no tenemos ni siquiera la certeza de poder
desplazarnos dentro del país, dentro de la ciudad, salir de mi casa. Esa es la incertidumbre a la que hacemos referencia. Por eso la palabra clave de la incertidumbre no es seguridad, sino inseguridad. La palabra clave que acompaña la incertidumbre no es certeza, sino sospecha y duda. Porque como civilización no sabemos qué puede parar el futuro próximo. Como civilización no sabemos cuánto va a durar esta afectación. Y los estados que ven ven disminuida su sostenibilidad financiera, no saben cuánto tiempo más podrán aguantar. Como muchas familias hoy no aguantan la hambruna, como muchas familias hoy no aguantan el encierro a los que nos hemos visto sometidos. Por ello, esta conferencia me parece tan oportuna y tan interesante, no para acrecentar nuestros temores, sino para decir, como muy bien ha dicho mi antecesora, hay que abrazar la incertidumbre, hay que abrazarla porque ella puede ser fuente de oportunidad, sí, porque ella es la realidad presente y es la que marca nuestro futuro. Por consiguiente, lo que nos anima como individuos, como Estado y como civilización, es entender que han cambiado las preguntas y queremos encontrar las nuevas respuestas para que podamos nosotros no volver a la normalidad, señores, sino volver mejor al mundo, volver mejor a una sociedad más justa, más incluyente, o por lo menos una sociedad que nos permita realmente ser todos libres y todos iguales. Por ello, mi conclusión en estos minutos que me han sido concedidos es no saber cuándo y cómo saldremos como civilización. Nos genera un gran compromiso. Y es mantener estos foros abiertos, tratando de entender hasta dónde va la capacidad de los estados para resolver nuestras demandas y necesidades como individuos, o hasta dónde nosotros como individuos debemos aportar a los gobernantes a encontrar el camino, el rumbo que oriente un mejor destino. Y eso me lleva a entender entonces, como lo hemos dicho en esta disertación, que la magia de la incertidumbre está en crisis política derivada de no entender cuál es el rol del Estado en el entorno de esta pandemia. El Estado debe reinventarse para brindarnos seguridad, salubridad, tranquilidad. Y eso supone que nosotros podamos estar seguros cuando salgamos a la calle, de no ser contaminados, pero de encontrar la seguridad alimentaria, los servicios básicos esenciales funcionando, porque ese Estado no ha colapsado ni se ha derrumbado. Esa crisis política también supone que no deben los gobernantes hacer suyo el presidencialismo o el abuso de poder o el autoritarismo, que muchas de las medidas que se deben adoptar deben estar en marco de libertad, permitiendo al ciudadano dotado de razón adoptar sus propias decisiones con compromiso, con responsabilidad, con autoprotección, porque el Estado no puede limitarnos tanto a disminuirnos en nuestra capacidad como individuos. El Estado no puede desconocer que nosotros también tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones e incluso asumir nuestros propios riesgos, porque no puede ser que el miedo nos confine a estar encerrados en cuatro paredes. Esta crisis sanitaria puede volver una crisis de razón, de mente, de enfermedad mental, si los estados no abren ventanas necesarias para que los individuos se reencuentren consigo mismos e incluso con su fe, con sus creencias, y vuelvan a conectarse con un ser superior. Estar aislados, señores, debe generarle a los gobernantes un efecto panóptico, en donde los ciudadanos estamos vigilando sus acciones y estamos pendientes de acciones para que ellas estén enfocadas a brindarnos lo que necesitamos en este espacio de seguridad, de tranquilidad, no en el encierro, no en la restricción, sino que el marco de acción del Estado sea tomado pensando en el bien común, en el bien general, pensando en la supervivencia de la humanidad, porque la pandemia nos ha enseñado que la suerte de todos depende de cómo cada uno actúa frente a las amenazas y los retos. Y la pandemia nos ha enseñado que esta crisis humanitaria no puede derivar en dejar ver lo peor que tenemos como humanidad, que nos debe volver más solidarios,
más tolerantes, más fraternos y aprovechar el espacio de encuentro consigo mismo, con nuestro interior, para poder salir al mundo a celebrar, no con locura, sino con la convicción que nos dotamos de herramientas para ser mejores, para ser más capaces, para poder servir mejor a la humanidad, servir mejor a los demás, empezando nuestro entorno. Así que, Alberto y Dayana, espero si comparte estas reflexiones haya servido para entender que la magia de la incertidumbre que genera la pandemia y la posibilidad de que repensemos el rol del Estado, el rol de las autoridades internacionales, pero por sobre todo el rol nuestro como individuos que construyen civilización y sociedad. Esa es la invitación que les hago y los convoco. Y gracias una vez más por este espacio que nos concede para hablar de estos temas que esperamos entren atrayentes, atractivos e informativos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Interesantísimo eso que traes del rol, ¿no? Inclusive habíamos conversado eso en el coloquio pasado, qué importante el rol que jugamos en este momento, ¿no? Y cómo desde ese lugar, pues tomamos decisiones, impactamos, somos parte de algo, ¿no? Bueno, Alberto, interesantísimo. Me ha quedado muy claro que la incertidumbre siempre nos va a generar miedo y ansiedad. El tema es, bueno, ver qué hacemos con ese miedo y esa ansiedad, ¿no? Si nos impulsa o nos paraliza. ¿Qué te ha parecido? Correcto. Y en lo que esperamos a que el público genere preguntas, creo que hemos tenido un viaje que es muy difícil tratar de resumir desde ese sacrificio, desde el punto de vista de la vida de Isamari, pero que también ha representado que a través de ese servicio ha beneficiado a otros. El hecho de que nos confronta Noemí, bueno, a mí me confrontó muchísimo con el tema de que según yo tenía variedad en mi toma de decisiones, pero no. Pero eso me confronta a reconocer una parte de mí, pero también genera ella esta esperanza y esta magia también de cómo puedo aprender a tomar mejor y a utilizar esos elementos, que ya nos estaremos viendo dentro de poco para eso. Y sobre todo este paseo tan elegante que Carlos nos dio al reconocer de que el tema de la magia y la incertidumbre, la responsabilidad del Estado, nuestra responsabilidad con relación a imponerle al Estado una serie de exigencias, porque al final del día es una estructura que nosotros creamos, me llama mucho la atención. Y fíjate que quiero compartir en vía de mientras un video con todos ustedes de lo que es una experiencia que queremos compartir con el resto del mundo en febrero y que tiene que tocar todo esto que Noemí, que Isamari, que Carlos está tocando y que tú has mencionado. Entonces, con el permiso de ustedes, quisiera yo comentar durante estos 2 minutos en lo que llegan las preguntas. Sí. Esperamos que cada uno de ustedes nos pueda acompañar en febrero del próximo año en esta extrahacienda. Una extrahacienda donde solo podrán acompañarnos 25 personas junto con sus respectivas parejas para poder vivir esta experiencia del coloquio práctico que el día de hoy solo hemos visto una parte. Queremos compartir con ustedes que el tema de estar haciendo un diálogo no solo es estar encerrado en un lugar y no saber cómo participar, no saber cómo crear. Y es que si algo hemos visto este día es que necesitamos tanto de cada uno de nosotros. Estamos más conectados que por el internet o alguno de estos sistemas, por nuestra manera de hacer, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de crear. Y es en este sentido que a través de una serie de ejercicios,
de que podamos vivir todas las herramientas que, por ejemplo, Noemí tiene, de lo que nos puede llevar a vivir Carlos, Samari y muchos otros ponentes, que podamos compartir en un escenario seguro, que podamos experimentar y vivir algo nuevo y diferente. Los invitamos a esas personas que nos puedan acompañar, y si no, de manera remota lo podrán hacer. No va a ser lo mismo, pero también los queremos esperar y recibir dentro de poco. Y bueno, Dayana, en lo que estábamos en este video, viene este comentario muy interesante. Sí, y es un comentario, dice: se habla siempre de liderazgo, pero solo vemos líderes que no lo ejercen. Viene la pregunta: ¿cómo podremos cambiar esto? Se necesita que la sociedad civil se involucre en los estados y que no sigamos con los mismos líderes que en muchos casos no ejercen el liderazgo correcto. Esta pregunta la hace en todos los foros y nos la están dejando de manera abierta. Entonces, a mí me gustaría, si sobre todo este tema del liderazgo y por parte del poder público, si cada uno de los ponentes nos puede dar su respuesta, se me hace muy buena esta pregunta. Entonces, Isamari, si nos puedes compartir tu punto de vista, por favor. Y después Noemí y después Carlos. Al final, lo que hemos estudiado de liderazgo, todos somos líderes, el liderazgo está dentro de nosotros. ¿En qué consiste el liderazgo? Cada uno dentro de sus facetas, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel personal, a nivel de familia, pues tomar decisiones en la mejor perspectiva o visión de la pandemia que estamos viviendo, que no son los mejores tiempos, pero aparte del liderazgo es ser líder dentro del caos, lo que lleva a una reinvención en la toma de decisiones. Eso es todo. Muchas gracias, Isamari. Noemí. Sí, bueno, en momentos donde la incertidumbre es un elemento tan presente como ahora mismo, al final la tendencia de lo que se habla en liderazgo es de un liderazgo líquido. Es un nombre así como muy exótico, pero lo que viene a decir es que el liderazgo es un conjunto de competencias, de habilidades, de herramientas que tiene que poner en práctica no aquella persona con una posición concreta, sino cualquier persona que tenga que decidir en un momento crítico, en un proceso crítico. Y ya no vamos a hablar de líderes en las organizaciones, sino vamos a hablar de que todo el mundo tenga un líder que sea adaptable y que esté bien entrenado en función de su propia perspectiva y de su propia biología, si quieres decirlo así, ¿no? Hasta ahora ha sido muy complicado poder desarrollar esas competencias y habilidades de liderazgo desde un punto de vista objetivo y medible, porque siempre se ha trabajado esto de las soft skills un poco como más de conexión intrapersonal o interpersonal que desde un punto de vista más científico, ¿no? Pero gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos avances, pues ahora mismo es muy posible que realmente ese tipo de liderazgo que se necesita ahora, con las circunstancias en las que nos encontramos, sea perfectamente entrenable y perfectamente asequible. Muchas gracias, Noemí. Don Carlos, por favor, tu comentario a la pregunta. Ciertamente, compartir con ustedes una reflexión. El Estado ha sido inventado por el hombre para servirle al hombre, dándole bienestar, prosperidad y desarrollo. Luego, sí hay, digamos, del modelo que tenemos implantado, la posibilidad que el liderazgo vaya en primer lugar por parte de actores políticos que tienen la responsabilidad de orientar a la comunidad y a la sociedad. Creo que los liderazgos que tenemos han sido puestos a prueba porque también
a ellos los tomó por sorpresa y la incertidumbre ha recaído. Lo que no puede pasar es que en estos espacios donde estamos confinados como individuos, los llamados a liderar los procesos para salir más adelante frente a los retos que se presentan en la pandemia, que son las autoridades, sean inferiores a la responsabilidad y al compromiso. En buena medida hemos visto que la acción de los gobernantes en el mundo será evaluado más temprano que tarde. Y lo que queremos, ¿qué hicieron ellos en la administración de nuestras libertades? ¿Qué nos devolvieron a cambio para darnos tranquilidad, seguridad y sobre todo, qué es lo que vamos a encontrar para poder continuar como sociedad y como nación hacia adelante? Por ello, el liderazgo, si existe, debe estar en primer lugar en cabeza de las autoridades. Y en segundo lugar, como muy bien lo dice Isamari, todos debemos poner de nuestra parte para poder pasar rápidamente esta experiencia que a todos nos ha tomado por sorpresa. Y hay una cosa importante, mi querido Alberto, no son solamente decisiones racionales las que se deben adoptar. Me explico. Muchas de las decisiones para superar la incertidumbre no es hacer lo que veníamos haciendo antes, que nos daba una respuesta ya conocida. Nos corresponde cambiar las preguntas para encontrar nuevas respuestas que den solución a los nuevos problemas que enfrentamos. No podemos seguir haciendo lo mismo. Totalmente. Así es, Carlos. Oye, Alberto, aquí tenemos otro comentario. Qué buena esta pregunta que nos trajeron, pero aquí Rosa nos comenta: esta crisis de la humanidad nos enseña que todos somos líderes para sobrevivir. Tenemos que fomentar lo que realmente cuenta, que son las personas. Son lo más importante a nivel personal y gubernamental. Somos las personas comprometidas las que hacemos la diferencia. Saludos fraternales desde Panamá para nuestra excelente embajadora y que siga adelante con pasión y amor a la patria. Qué lindo este mensaje, Rosa, gracias. Y yo creo que esto está muy relacionado. Rosa, cariños. Qué linda. Y yo creo que esto está muy relacionado con la misma pregunta, ¿no? Y bueno, Alberto, desde mi perspectiva, esa pregunta que nos hacían, yo creo que tiene que ver mucho con quiénes estamos siendo. Carlos hablaba también de la responsabilidad. ¿Quién estoy siendo en este momento y desde dónde me paro para que las cosas realmente ocurran? Lo vemos mucho en las organizaciones, ¿no? Esperamos a que nos resuelvan o esperamos a qué estamos haciendo realmente nosotros como individuos para que las cosas pasen, ¿no? En este contexto. Correcto. Y fíjate que muy interesante, Noemí, yo creo que tú eres quien tiene que contestar esto, porque Elohim manda esta pregunta y dice, yo creo que esto habla mucho con todo lo que has estado tú desarrollando dentro de Martin Brannon. Dice, ¿cómo identificar las herramientas que nos permitan eliminar los temores que preceden la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana? Al final de estas dependen las grandes decisiones que trascienden en lo profesional. Pues Noemí, yo creo que eso es tu campo. Gracias por la pregunta. Bueno, esta pregunta nos la hemos encontrado muchas veces cuando trabajamos con las empresas, porque ya sea con un departamento financiero, ya sea con un equipo de dirección, ya sea con un equipo de primera línea de trabajo, al final lo que viene a preocupar es, parece que desde un punto de vista objetivo, cualquier riesgo, ya existe un protocolo, un procedimiento, algo que lo regula y que nos da la guía de cómo debemos de tomar las decisiones, ¿no? Y la pregunta que todo el mundo se plantea es ¿por qué si existe esto sigue habiendo errores, sigue habiendo malas decisiones, ¿no? Pues la clave está en que desde el punto de vista de las organizaciones donde se incide es en lo que se llama riesgo objetivo, que es aquel que se puede medir, aquel que se puede poner en un PowerPoint a final de año y decir, bueno, pues nuestra prima de riesgo ha sido tanta o los accidentes que hemos sufrido a lo largo de este año ha sido tanto, ¿no? Pero en realidad lo que prima en el proceso de toma de decisión, como os he comentado durante la ponencia, es el riesgo subjetivo.
es el riesgo que percibe cada uno de nuestros cerebros. Da igual que mi organización me diga, oye, mira, tienes estas posibilidades de riesgo, o que este programa informático te diga, las posibilidades de riesgo son estas otras. Al final lo que importa es, a través de un montón de filtros que existen con respecto a la información que recabamos a la hora de decidir, si toda esa información, cuando la transformamos, nuestro cerebro la identifica como un alto riesgo, un medio riesgo o un bajo riesgo. Y a lo que tenemos que tender con los entrenamientos en la toma de decisiones es a tener una percepción del riesgo equilibrada que acorte la distancia entre lo que objetivamente se identifica como riesgo y lo que subjetivamente nuestro cerebro identifica como riesgo. Porque si esa distancia no se acorta, me voy a ir a un extremo en el que voy a estar, como por así decirlo, con una percepción del riesgo muy alta que me llevará a ese inmovilismo, a esa huida, a ese ataque, o me va a llevar justamente a una percepción del riesgo muy infravalorada que me genera una especie de optimismo ilusorio de, oye, le está pasando a los demás, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Pues esto lo hemos vivido mucho en la pandemia. Veíamos cómo a otros países les iban pasando las cosas y en los terceros países todo el mundo pensaba, bueno, mira lo que les está pasando a los italianos, que era lo que pensábamos los españoles cuando lo veíamos. Cuando nos pasó a los españoles, pues probablemente los norteamericanos decían, no, pero mira lo que está pasando en Europa, pero a nosotros no nos va a pasar. Y es esa falta de calibración del riesgo la que nos lleva a tomar una mala decisión. Pero efectivamente, el entrenar esas diferentes competencias sí que te puede ayudar de una manera muy efectiva a reducir esa distancia y equilibrar de forma mucho más ajustada tu percepción del riesgo a la hora de decidir. Porque si esto no se produce, la decisión que vayas a tomar jamás va a estar medida de una forma objetiva. Simplemente vas a evaluar la buena o mala decisión que has tomado a toro pasado, es decir, en el futuro, cuando ya has podido analizar las consecuencias de tus propias decisiones. Excelente, Noemí. Bueno, de verdad, bueno, nos siguen llegando preguntas, llegaron algunas por correo electrónico, pero bueno, ya estamos sobre el tiempo, así que bueno, igual para aquellos que tienen estas preguntas y que quieren pues seguir indagando en los temas, ya tienen la información de los panelistas, allí tienen la información de email, sus diferentes perfiles, también para aquellos que pues encuentren algún tipo de sinergia que pueda ocurrir después de esta conversación. Los invitamos también a que los contacten. Alberto, ha sido un honor poder escuchar estos tres prestigiosos profesionales. Me ha encantado escuchar sus diferentes perspectivas desde sus diferentes países, desde sus diferentes ocupaciones y preocupaciones ante lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que con esto nos despedimos. Yo no tengo más que, no me queda más que un profundo agradecimiento, de verdad, Isamar, Noemí, Carlos. He aprendido muchísimo de ustedes el día de hoy. Me ha encantado reunirnos, compartir, conversar. Muchas gracias a la audiencia y bueno, Alberto. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, me uno a tu agradecimiento y nos estamos viendo pronto. Seguimos en contacto, recuerden, ingresen a todos los vínculos de información, no importa porque incluso, aunque haya concluido este coloquio, ustedes en el correo que van a recibir pueden seguir accediendo a todo el material y a toda la información. Así es que, pues bueno, aquí los tenemos trabajando los ponentes 24/7, aunque sea vía virtual. Y esperemos que nos vemos pronto dentro de esa hacienda. Un abrazo a todos ustedes, se los agradecemos. Nos vemos en la próxima transmisión de Coloquio Práctico. Un placer. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias y una hasta siempre.